ya en tiempos de esos señores que exigían bebidas y cervezas para su fiesta que uno quería hacer, como que era algo parecido a lo que hacen muchas veces las madres, ¿verdad? Bien, vamos a tener una pequeña reflexión sobre San José como modelo de padre de familia, pero sobre todo, ¿verdad?, con motivo del año de la fe, como hombre de fe. Hace unos cuantos días en nuestro colegio Cristóbal Colón celebramos el encuentro de nuestra familia Josefina, y allí pues los hermanos que se reunieron crearon un refrán que decía: vivamos el año de la fe bajo el manto de San José. Está bonita, ¿verdad? Vivamos el año de la fe bajo el manto de San José. Bien, vamos a iniciar haciendo un momento de reflexión, fijándonos en esta imagen de Jesús, María y José, que van camino de Egipto. Podemos en este momento leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículos del 13 al 20, me parece. Y con esto pues quiero iniciar esta pequeña reflexión sobre San José, para que él pues nos acompañe en nuestro peregrinar de la fe, entrando y saliendo por la puerta de la fe, entrar por la puerta de la fe para iluminarnos con ella, pero también salir por esa misma puerta para iluminar al mundo en que vivimos. Dice así el Evangelio de San Mateo: después que partieron los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Le dijo: José, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta: yo llamé de Egipto a mi hijo. Nos saltamos pues allí todo el relato de la matanza de los inocentes y pasamos al verso 19, que dice: después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Le dijo: levántate y regresa con el niño y su madre a la tierra de Israel. Ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Pero tuvo miedo de ir a Judea, porque sabía que reinaba Arquelao en reemplazo de Herodes, su padre. Siguiendo un aviso que recibió en sueños, se retiró a Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazareno. Palabra del Señor. Bueno, acá estamos contemplando, ¿verdad?, esta imagen de la huida de Egipto. ¿Qué es lo que vemos, verdad?
inmenso campo con todas esas piedras de difícil acceso y, bueno, un burquito que lleva allí a María y en sus brazos ella lleva, pues no se ve bien al niño, parece un tanatillo, ¿verdad? Pero bueno, es Jesús que va en brazos de María. Siempre decimos de que Jesús es el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Él vino a este mundo a anunciarnos el reino de Dios, a establecerlo con su vida, con su muerte, con su resurrección, y a invitarnos a que también nosotros, con la fuerza de Dios, con la fuerza de nuestro bautismo, seamos capaces de continuar y de llevar a término la obra de la redención. Jesús, que es el Evangelio, va en brazos de la estrella de la evangelización, que es María. Y así muchas veces invocamos a Nuestra Señora como la Madre del Redentor, la estrella de la evangelización. Tanto la estrella como el Evangelio, la nueva alianza que es Jesús, van montando ese burrito. Yo pienso, ¿verdad?, que es cada uno de nosotros, con perdón de los burritos, no, pero con perdón de nosotros, ¿verdad?, que llevan en sus hombros a Jesús y a María. Hace muchos años, estando yo en Santana, presentábamos y contemplábamos esta imagen, ¿verdad? Y en broma yo les decía a los padres, a los sacerdotes, ¿verdad?, que nosotros los evangelizadores éramos ese burrito. Y el obispo sabiamente dijo: ve, yo desde hace muchos días le quería decir a ustedes que a veces son un poco burros, pero no hallaba cómo decirles que a el padre les digo que son burros, ¿verdad? Y a veces somos burros. No, pues, ciertamente, pues, cada uno de nosotros, yo creo que tiene sus límites, ¿verdad?, y a veces sus terquedades. Sin embargo, tiene una gran tarea que hacer, como es llevar en sus lomos a la estrella de la evangelización, ser un evangelizador, ¿verdad? La pregunta del millón es: ¿quién va delante de esa estrella de la evangelización, de ese evangelizador y de ese evangelio que tenemos que anunciar? ¿Quién va delante? San José, ¿verdad? Entonces yo quisiera que nos quedara, pues, como muy grabado en nuestro corazón la importancia, el valor que tiene nuestro Padre y Maestro San José como aquel que va delante de nosotros en la evangelización. San José, que desde toda la eternidad fue elegido por Dios para ser el esposo de María y el padre de Jesús. No padre físico, sino el padre virginal, esponsal, mesiánico, davídico de Jesús, pero verdadero padre, porque el fruto bendito Jesús ha sido concebido y dado a luz del vientre que era de José, porque María es verdadera esposa de José y José es verdadero esposo de María. San José va entonces delante de nosotros en la evangelización y en el peregrinar de nuestra fe. San José verdaderamente nos acompaña, siendo para cada uno de nosotros modelo de padre y también modelo de hombre, de mujer, de ser humano que necesita tener fe, crecer en la fe, dar razón de su fe y sobre todo, ¿verdad?, dar testimonio de su fe, a fin de que el mundo crea y
todos los que nos rodean también acepten la buena noticia de la salvación que es Jesús. El fundador de mi congregación, el padre Vilaseca, decía que San José iba delante de él en su predicación evangélica, en la evangelización que el padre Vilaseca hacía. Él experimentaba que San José le acompañaba, le abría caminos y adelantaba el anuncio que él quería hacer. Bueno, vamos pues a pedirle al Señor que esto que hoy reflexionemos nos sirva para que cada día nosotros tengamos esa experiencia de que San José va delante de nosotros, evangelizadores, y que va delante de María, delante de Jesús, abriéndoles camino, salvando a Jesús de la muerte. Hay un poeta español, Francisco Quevedo, que tiene una frase un poco atrevida. Dice así, ¿verdad? Por María, Jesús fue hombre, pero por José de Nazaret, Jesús llegó a ser hombre. Creo que es cierto, ¿verdad? Porque verdaderamente del vientre, por la concepción virginal y por el nacimiento virginal de Jesús, pues Jesús fue hombre. Pero si San José no lo hubiera defendido, no lo hubiera cuidado, no lo hubiera alimentado, no lo hubiera educado juntamente con María, ¿verdad? Porque fue trabajo de ambos, Jesús no hubiera llegado a ser hombre, porque Herodes lo hubiera matado cuando mató a todos los niños inocentes. Pero José de Nazaret, como buen padre, fue capaz de estar atento a la voz de Dios, buscando siempre su voluntad, y fue así como cuando Herodes quiso matarlo, buscar al niño, no para adorarlo como los reyes magos, sino para matarlo. José de Nazaret lo salvó de la muerte, y por eso tiene razón Quevedo cuando dice que por María Jesús fue hombre, pero por José llegó a ser hombre. ¿Por qué se nos apagó el chuche? Como sabemos, ¿verdad? En estos días toda la iglesia está recordando, y con mucha razón, con gran alegría, el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Este concilio que convocó el Papa Juan XXIII, que era un gran devoto de San José, y por eso él quiso poner bajo el patrocinio de San José el Concilio Vaticano II. Y así como el Papa Pío IX en el año de 1870 había declarado que San José era el patrono de la Iglesia Universal, el Papa Juan XXIII puso bajo el patrocinio de San José el Concilio Vaticano II, del cual estamos conmemorando el 50 aniversario. Un acontecimiento extraordinario que debe ser motivo de alegría para toda la iglesia. Debemos recordar siempre que el concilio nos dio las hermosísimas constituciones dogmáticas que llevan, como sabemos, ¿verdad?, un nombre por las primeras palabras porque empieza cada una de esas constituciones. En primer lugar, la Constitución, la luz de las gentes, en que el concilio nos habla de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Qué bonito pues que la iglesia tiene que ser luz de las gentes, es decir, luz de todos los que nos rodean. También el concilio nos dio otra constitución que se llama la Sacrosanto Concilio,
o el Concilio Santo, refiriéndose al mismo Vaticano II, por medio de la cual la liturgia, tanto de la Santa Eucaristía como de los sacramentos, se renovaron. Y todas estas cosas maravillosas, estas iglesias con una configuración más comunitaria que vemos, pues son fruto del concilio. Quizá algunos, yo todavía me acuerdo, aunque soy joven, todavía de 70 años, ¿verdad? Cuando me tocaba estar apolitando la misa de espaldas al pueblo. Quizá los más jóvenes pues, no tuvieron esa experiencia, pero algunos de los hermanos que ya rayan en los 15 más 15, pues eso sí, ¿verdad? Se acuerdan de la misa de espaldas al pueblo. Hoy le damos gracias a Dios porque la liturgia se ha volteado a nosotros, ¿verdad? Y podemos participar en nuestra propia lengua y cantar con guitarras y con violines y marimbas las misas y tener una liturgia como más participativa. Eso es fruto del Concilio Vaticano II. También antes casi no leíamos la Escritura Santa. Hoy tenemos la dicha de leerla y de acercarnos a ella, teniéndola en nuestras manos, ¿verdad? O proclamándola en la liturgia. Yo tengo una anécdota, ¿verdad?, de que a veces antes decíamos que solo era cosa de protestantes eso de leer la Biblia. Había allá en mi ciudad, Aguachapán, yo soy de Aguachapán, me ven los codos, sí, ¿verdad? Había allí un amigo que andaba allí en andanzas, ¿verdad? Y cuando se encontraba la policía, le decía que lo que llevaba allí en su matate era la Biblia. Y él le decía, el policía le decía, sos hermano entonces, conocer la Biblia. Y él le decía, sí, es lo que llevo, ¿verdad? Conozco la Biblia. Entonces el policía le decía, vaya, vos sabés la Biblia, porque sos hermano protestante, ¿verdad? Le decía, a ver, demostrame de que la conoces, decime un versículo. Entonces mi amigo le decía, ¿verdad? Donde hubo fuego, rescoldo queda. San Juan capítulo 1000, versículo 200. De verdad que sabe la Biblia esto. Entonces, bueno, es fruto del concilio, que no solo nuestros hermanos protestantes conozcan la Biblia, sino también nosotros los católicos, y que no andemos diciendo mentiras con la Biblia, como ese que decía, donde hubo fuego, rescoldo queda, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, tenemos en el concilio la Constitución, gozo y esperanza, en que nos invita el concilio a que las necesidades, las angustias, las alegrías, los problemas de toda la humanidad que nos rodea, de la realidad que nos rodea, sea también gozo y esperanza de nosotros, la iglesia, de la iglesia. Y de ahí pues que nuestra fe, nuestra vida cristiana, no la podemos vivir separados de la realidad que vivimos, porque el concilio así nos exhorta. Bueno, aquí tenemos en este cartel, ¿verdad?, que la Iglesia del Vaticano II tiene que hacer una pastoral profética, una pastoral sacerdotal y una pastoral real o social. Recordamos cuando el concilio nos dice esto, que cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, participamos de la muerte y de la resurrección del Señor. Y después del bautismo, después de que nos mojan la cabeza con agua, eso antes ni nos fijábamos porque los sacramentos se celebraban en latín, casi nadie los entendía, hoy sí los entendemos, no nos lo explican, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, por el bautismo, y fuimos ungidos con el Santo Crisma. Y en ese momento el ministro nos recuerda que cada uno de nosotros participa
como Jesús, que es sacerdote, profeta y rey. Por el crisma de la salvación, cada uno de nosotros entra a formar parte del pueblo de Dios y somos miembros vivos de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Por eso es que se nos pide que hagamos una pastoral profética, una pastoral litúrgica y una pastoral real o social. Por la pastoral profética anunciamos y catequizamos. Y esto yo creo que nosotros lo hacemos, pues, siempre que de algún modo comunicamos a otros las verdades de nuestra fe. Pero más que comunicarlas con la palabra, las debemos comunicar con el testimonio de nuestra vida. Hacemos pastoral profética, indudablemente, el padre de familia que educa bien a sus hijos. San José fue un gran educador de Jesús. La carta Custodio del Redentor nos insiste en que San José educó a Jesús, dice, con gozoso empeño. ¿Qué quiere decir gozoso empeño? No empurrado, no triste, no enojado, sino con alegre compromiso, con alegre empeño, gozoso empeño. Así tienen que educar los padres a sus hijos, con gozoso empeño. Y cuando un padre educa a su hijo, está cumpliendo con esta misión profética, catequética, que cada uno de nosotros ha recibido desde el día de su santo bautismo, cuando fue consagrado con el crisma para participar de la vida de Jesús, que es sacerdote, profeta y rey. Bueno, también nosotros tenemos que celebrar o hacer una pastoral litúrgica. Y entonces celebramos e iluminamos la realidad en que nosotros vivimos. San José, un padre de familia que juntamente con su esposa María celebra con Jesús la alegría de la Pascua. Dice el Evangelio de San Lucas: María y José tenían todos los años la costumbre de subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todos los años. Cuando Jesús tuvo un año, subieron con Jesús a celebrar la Pascua. Cuando tuvo 5, ya llevándolo de la manita, subieron a celebrar la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, también María y José celebraron con Jesús. Subieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Hicieron desde antes del concilio una pastoral litúrgica, porque celebraban y vivían la fe y celebraban e iluminaban la realidad con esa Pascua que recordaban. Por último, ¿verdad? Necesitamos hacer una pastoral social para defender la vida y la dignidad de las personas. Todo esto lo tenemos que hacer no aisladamente, sino en una pastoral de conjunto, con organización y planificación, y teniendo en cuenta los retos y las dificultades que supone y tiene hacer esta pastoral. Qué bueno que el padre de familia, los padres de familia, se preocupen por crear en sus hijos una cultura de solidaridad con la realidad en la que ellos viven. María y José subían a Jerusalén a celebrar la Pascua, a recordar aquel día en que el pueblo de Dios había salido de la esclavitud de Egipto y quería ya en la tierra prometida establecer el reino de Dios. María y José no se dieron cuenta de que Jesús se quedó en Jerusalén, pero Jesús no se quedó vagando en
Jerusalén. Se quedó buscando la voluntad de Dios. Y María y José aprendieron de Jesús en esa ocasión, ellos que eran sus educadores, a buscar desde la experiencia del Hijo la voluntad de Dios. Si nos fijamos nosotros en el Evangelio de San Lucas, qué bonito dice, ¿verdad? María y José regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús. Y al tercer día lo encontraron sentado junto a los doctores como la sabiduría misma de Dios. Y así como en el día de la muerte y de la resurrección, los discípulos buscaron a Jesús y lo encontraron resucitado, María y José, cuando Jesús tuvo 12 años, lo encontraron resucitado, haciendo preguntas y admirando a todos con las preguntas que hacían. Ya es hora de terminar. Decíamos entonces pues que hay que procurar aceptar que San José va delante de nosotros en esta evangelización. No sé si ustedes conozcan la carta Custodio del Redentor, que es la carta que el beato Juan Pablo II escribió para darnos a conocer a San José. San José, que fue llamado por Dios para ser el custodio de María, el educador de Jesús y el protector de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. En el número 28 de la carta Custodio del Redentor, Juan Pablo II nos dice: el patrocinio de San José sobre cada uno de nosotros debe ser invocado y todavía es necesario a la iglesia, no solo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo. Evangelización en nuestra sociedad, evangelización en las familias, evangelización en el trabajo. Evangelización quiere decir anuncio de la buena nueva. Evangelización quiere decir continuar y llevar a término la obra de la redención. Y eso lo debemos realizar, dice Juan Pablo II, invocando y sintiendo necesario ese patrocinio de San José sobre cada uno de nosotros, porque la tarea no es fácil, es difícil. Pablo VI invitaba a invocar el patrocinio de San José en estos últimos tiempos, ante todo para cada uno de nosotros, en una espontánea reflexión teológica de la relación de la acción divina con la acción humana, en la gran economía de la redención, en la que la fuerza de Dios es completamente suficiente, pero nuestro compromiso y nuestra colaboración humana, aunque no puede nada si está sola, nunca está dispensada de una humilde pero condicional y ennoblecedora colaboración. Estamos llamados a colaborar. Dios hará la obra, pero necesita de nosotros. En el día de la Anunciación, cuando el ángel le dijo a María: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, hubo un momento de espera, ¿verdad? No sé si han visto esa hermosa imagen de la Anunciación de Fray Angélico, en donde pareciera que el tiempo y toda la creación está detenida, esperando que María diga: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La colaboración de María, importante, ¿verdad?
la necesaria. La colaboración de José, también importante y necesaria, para que Dios, el Hijo de Dios, se hiciera carne, humanidad, en el vientre bendito de María,